¿Cuál es el significado de Producto Interno Bruto? ¿Qué es la medición? ¿Qué es la medición de la riqueza de la nación? ¿Cómo está evolucionando? Para eso tenemos a Arturo Blancas en esta billetera. Él es el director general de Estadísticas Económicas Nacionales del INEGI. Hola Arturo, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. ¿Cuál ha sido el último resultado específico de la producción nacional del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de este año y cómo nos vemos ya en el semestre frente al año anterior? ¿Qué tal, Alicia? Muy buenas noches. Buenas noches. Me da gusto estar en el programa. Pues el resultado de este segundo trimestre del 2020 fue un resultado pues, que muestra las cifras más negativas en nuestra historia. Tenemos, con respecto al mismo trimestre del año anterior, estamos en menos 18.9, es decir, la economía se contrajo prácticamente un 19%. Esto pues es una cifra más negativa en toda nuestra historia, que incluye pues las crisis del 95, las crisis del 2009, en fin, es la cifra más negativa de nuestra historia para un trimestre. Arturo. Y bueno, como tú bien sabes, esto no es un resultado homogéneo, sino que cambia de acuerdo a cada uno de los sectores, ¿no? ¿Acumulado en el semestre cuánto fue? El semestre estamos en una tasa negativa menos 10.5. Arturo, hacías referencia a crisis de años anteriores, 2009, 1994. ¿Cómo podríamos comparar el resultado del primer semestre de este 2020 con aquellos años? Es un tema muy, muy interesante cómo si lo comparamos con crisis anteriores, pues se ven disminuciones un poco más grandes, como decía hace un momento. Si vemos en 1994, llegamos a 1995, a principios llegamos a menos 8.6, si lo comparamos con el trimestre anterior. Si lo comparamos en el 2009, el primer trimestre, también llegamos a menos 7.7. Depende contra qué lo compares, pero pues son indicadores muy pequeños o muy negativos que nos han llevado pues a unas recuperaciones más lentas en algunos casos, menos lentas en otros casos. Pero es una cifra pues bastante negativa que la que dimos a conocer en la semana pasada. Ahora, el Producto Interno Bruto se compone de tres elementos: el agropecuario, el industrial y el de servicios. ¿Qué es lo que hace el impacto más importante de la pandemia? ¿Cómo se expresó? El gran encierro tiene que ver con esta caída, no es una crisis originada anteriormente, ¿no? ¿O fue potenciada? Sí, efectivamente, ya traíamos una caída todo el año pasado, en todos los trimestres pasados traíamos una caída, el primer trimestre incluso del 2020. Sin embargo, la caída fue diferenciada, como decía hace un momento. La principal actividad que cayó fue la actividad secundaria, es decir, estamos hablando de la construcción, de la manufactura, de la extracción de petróleo y de la generación de energía eléctrica. Diferenciados cada uno de ellos, sin embargo, lo que se ve más fuerte es esta actividad manufacturera. En un principio fue muy fuerte, y también la actividad de la construcción. Esas dos actividades fueron las que más cayeron. Claro, si lo vemos a nivel de grandes agregados, porque también hay actividades de los servicios que no cayeron tanto de manera agregada, donde cayeron 15.6. Sin embargo, hay actividades específicas como las actividades de servicios de entretenimiento, donde la caída fue mucho mayor, ¿no? Estamos hablando ya cerca de los 70-80%. Entonces fue diferenciada, que tiene que ver seguramente pues con las definiciones de actividades esenciales, no esenciales, pero también obviamente tiene que ver con incluso los lugares geográficos donde se da la pandemia, ¿no? Porque, bueno, también en algunas entidades federativas había, pues, impactos mayores
que en otras. Entonces, ¿Eso cómo sí lo es miden un... ustedes? ¿Eso cómo lo miden ustedes, Arturo? O sea, tienen un indicador previo, ¿no? En el índice de la actividad económica estatal. Esta actividad te mostraba que los estados turísticos, ¿no, Oscar? Lo habíamos Exactamente. comenzado, tenían un mayor impacto Un previo impacto a la mucho más fuerte. pandemia. Y que hay por ahí por unos estados que a pesar de la pandemia sí crecieron, ¿es así? Sí, efectivamente. Por ejemplo, no es lo mismo estar hablando de la parte, digamos, de Tabasco o de algunas otras entidades federativas donde tienen pues mayor peso algunas actividades que otras, obviamente. Entonces, bueno, eso es lo que hace que las actividades pues se muestren de manera diferente en cada entidad federativa. Nosotros dimos a conocer un día antes, si mal no recuerdo, el indicador trimestral de la actividad económica estatal. Ese es un indicador, no es exactamente el PIB estatal. El PIB estatal viene un poco más retrasado, viene con Ajá, algunos días, pero dimos el día anterior, el del primer trimestre del ajá. año 2020. O sea, antes Entonces, de que y después empezara dimos la a conocer pandemia. el PIB nacional del segundo trimestre. Ok, pero en Pero de el todo, primer trimestre del año ya se notaba que la actividad turística tuvo pues un impacto importante en estados como Baja California Sur, como Guerrero, Quintana Roo, en particular, inclusive la Ciudad de México, porque los flujos de visitantes de Asia o de Europa dejaron De de caer. venir por la propia pandemia, ¿no es así? efectivamente, tienes toda la razón, Alicia. Mira, el estado de Baja California Sur fue el estado que más cayó en el primer trimestre, menos 6.8, y el estado de Quintana Roo con menos 5.9 Ujú. fueron los dos estados que más Que cayeron, dijo. y después también está, algunas otras entidades federativas, en particular la Ciudad de México cayó menos 1.5. Ahora, Entonces, sí, el impacto es diferenciado, ¿no? En cambio, entidades como Tabasco, Colima, Sonora, Veracruz, fueron las entidades que crecieron en el primer trimestre, impactadas por diferentes actividades, entre ellas en Tabasco la construcción, la extracción de petróleo, que tuvieron una actividad diferente en el primer trimestre. Pero como bien lo dices, las entidades turísticas son las que resintieron en el primer trimestre porque en Europa, en Asia, se da antes la pandemia y entonces ya no vienen a visitar nuestro país muchos turistas y entonces eso pues, nos impactó. en ese primer trimestre, la economía nacional cayó pues más o menos el 2%. Y el confinamiento en México propiamente empezó el 31 de marzo, ¿no? 21, por ahí. ¿Qué pasó en esos estados que, a pesar de que apenas entrábamos a esta realidad, pues sí alcanzaron un crecimiento, ¿no? O sea, hablabas del caso de Tabasco, pero y lo pregunto sobre todo para ver qué tenemos que hacer pues, para salir adelante y tener mejores resultados. Bueno, pues es una pregunta muy interesante, Oscar, porque mira, en estados como por ejemplo Tabasco, donde el impacto de la actividad petrolera es muy fuerte, hubo durante el primer trimestre una generación importante relacionada con la producción de petróleo, de gas natural, pero también relacionada con la petroquímica. Entonces esto hizo un jalón fuerte para la actividad industrial, que fue la que permitió, al igual que la construcción, también la construcción de pozos petroleros también impactó en entidades como la que estamos analizando, como el estado de Tabasco. Sin embargo, también Colima, Sonora o Veracruz, pues tienen un crecimiento diferenciado. Son también positivos, pero prácticamente fueron las únicas entidades, Campeche, Chiapas, Veracruz, Sonora, Colima y Tabasco, las únicas que crecieron en el primer trimestre. 7 de Ahora, 32. Todas las demás cayeron.
Ahora, hay un tema ahí relevante, o sea, en los 2 primeros meses del segundo trimestre es donde se concentra el grueso de la caída económica y tiene que ver con la decisión del Consejo General de Salubridad, como ha ocurrido en todas partes del mundo, de cerrar la actividad. ¿De qué manera o con qué datos podemos ver si esto es real? O sea, si a partir de junio, cuando comienza a repuntar la actividades esenciales, o sea, da autorización a la apertura de actividad minera, de la actividad del transporte, que ahí entra toda la industria automotriz, comienza a reactivarse la economía. Efectivamente, Alicia, se puede ver de muchas maneras. Una de ellas es, por ejemplo, la balanza comercial. La balanza comercial ya nos habla de que tenemos algún, pues ya no tanto de crecimiento como tuvimos en los 2 primeros meses del año, donde ya las exportaciones, si bien caen, es negativo, ya nada más caen 12.8%, que bueno, para otros momentos a lo mejor un 12.8% de caída de las exportaciones mexicanas, pues puede ser ya de llamar la atención. Sin embargo, después de venir de números como los que tuvimos en marzo y en abril y en mayo, pues entonces no resulta tan complejo. Y esto fue muy impactado por la cuestión de las manufactureras, en particular la industria automotriz, donde en mayo, en abril cayó después arriba del o sea, más chico, del menos 70, y ahora pues caen en menos 31. Entonces, pues bueno, es un impacto menor, que es lo que nosotros pues alertamos o consideramos de que hay pues una visión un tanto cuanto diferente de la producción en algunas actividades económicas, como es esta que estamos hablando de la industria automotriz. Claro que también es de llamar la atención las importaciones, que dio como resultado una disminución de las importaciones, que dio como resultado un crecimiento de la balanza comercial, más debido al decrecimiento más pronunciado de la balanza comercial, de las importaciones, que de las exportaciones. Entonces, bueno, hay que tomar, como ustedes bien lo saben, la balanza comercial se debe a la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, Claro. y puede crecer una por otra, ¿no? Ahora, aquí hay un punto bien interesante. ¿Qué podemos esperar hacia adelante? ¿Qué nos dice la estadística, por ejemplo, del IGAE o del comportamiento de las ventas automotrices, inclusive de la actividad de transporte o la movilidad? ¿El semáforo ha tenido que ver la reapertura paulatina de actividades económicas? ¿Sí estamos en recuperación o nos tenemos que echar a llorar? Alicia, es difícil ahorita hacer alguna previsión sobre el caso. Ustedes bien saben que en el INEGI no hacemos proyecciones, pero lo que sí les puedo decir es que los datos que tenemos hasta la fecha, pues ya sí hablan de que tal vez venga una recuperación. ¿Qué tan rápido, qué tan acelerada puede ser esa recuperación? Pues ahora sí que no tenemos mucha claridad, pero sí, por ejemplo, el indicador que se dio en la mañana de expectativas empresariales habla ya de alguna posible recuperación. Digo, la verdad es que han mejorado las compras de automóviles, de estar en casi cero, hemos tenido ya un repunte, hay muchas alternativas más y bueno, gracias a esta plática con el director de Estadísticas Nacionales del INEGI. Económicas del INEGI, Arturo Blancas, un gusto tenerte aquí, y ya lo vio usted aquí en la billetera, pues ya empieza a haber símbolos indicios de recuperación económica, así que pues hay que darle para adelante todos juntos los mexicanos. Y esperemos que no haya otro cierre. Eso sí creo que no lo aguantaría la economía. Muchas gracias, Arturo. Efectivamente. Que estén muy bien. Hasta pronto. Gusto saludarlos. Hasta luego. Hay que tener claro entonces que el proceso de recuperación económica empieza, pero también empieza de manera diferenciada, como nos fue afectando, por supuesto, una recesión que se vino gestando desde el año pasado, pero que se profundizó con la pandemia del COVID-19. Ya saben, aquí ADN 40, la billetera.